tardes a todos. Un placer, como siempre, en un nuevo vídeo espontáneo, natural, de aquí a ahora, sin mucho que pensar, con un nuevo hermano que nos hemos cruzado en el camino. Tenemos con nosotros a Andrés Espinosa y no voy a presentar demasiado porque ya habitualmente sabéis que no presento demasiado socialmente establecido con normalidad, pero es que hoy me estaba explicando un poquito porque para mí es una novedad, entonces hemos decidido pues ya que se comparte para que yo le conozca, porque a mí lo que me ha llegado es una vibración bonita, auténtica y de indagación también, pues que nos lo explique y así se comparte para la mente uno que somos, ¿no? Andrés, buenas tardes desde Málaga. Buenas tardes, Arantxa. Qué bueno, qué bueno. Pues como te comentaba, tú mismo te puedes presentar, tal como te presentas a mí, pues lo compartimos para todas aquellas personas, ¿no? que no te conozcan aún, como yo misma. Pues no sabría cómo presentarme, la verdad. Bueno, Soy un... aquí en el sueño, ¿no? Aquí en el sueño vamos a Sí, ver qué funciones te ves un poquito realizando, ¿no? Moviéndote bueno, en esta película que transitamos. sí, pues soy otro ser humano más que está compartiendo su proceso con el resto de hermanos y acompañantes de camino, ¿no? Un proceso de autoindagación, de intentar saber quién soy, qué hago aquí. Pero bueno, la segunda pregunta sobra, ¿quién soy? Yo creo que con eso ya tenemos mucho que hacer. ¿Cómo me defino? Pues todavía no lo tengo claro, pero quizás lo más cercano a mí es ser un compartidor de presencia, ¿no? Porque es el hilo conductor a todo lo que hago. Tanto cuando organizo algo como encuentros en origen, que tú aludías antes, como cuando doy una charla, como cuando acompaño a alguien en su proceso de despertar, o hago un retiro de silencio o viaje a India. Es que soy polifacético, entonces lo que sí nos une, todo lo que hago, es el espacio de presencia, que es lo único verdad que encuentro yo hasta ahora, hasta la fecha. Andrés, yo soy muy intuitiva, tengo muy poca estructura a la hora de trabajar y hay muchas personas que ya me conocen, incluso desmonto algunos esquemas por mis maneras y yo me permito, ¿no? Esa espontaneidad que viene, sobre todo cuando vienen como mensajes muy claros, ¿no? Si están brotando en mí y soy un canal de vida, ¿no? Y una cosa que me venía contigo muy claramente ha sido, además hoy que me veo súper oscura, ¿no? En la forma, ¿no? En la habitación, me venía de hablar del proceso del despertar, como tú me decías ahora con tu nuevo proyecto que va por ahí, el tema de la sombra, de cuando estamos en este proceso de que nos encontramos muchas veces, ¿no? De atravesar sombra, ¿no? De decir, voy a abrirme a esto que estoy sintiendo y no sé muy bien qué está sucediendo, pero está sucediendo, ¿no? Entonces, ese juego de luces y sombras y poco, pues, alumbrar, ¿no? Este espacio. Eso es Sí. lo que me venía contigo. Mira, yo tengo un vídeo recomendado en mi canal de YouTube, que no es mío, pero me parece extraordinario, y habla de cómo atravesar nuestros miedos o sombras, es lo mismo, y es muy recomendable de verlo, ¿no? Mi proceso, una de las cosas que hablábamos antes de salir era qué hace Andrés, ¿no? Me preguntaba por curso de milagro. Andrés ha llevado grupos de curso de milagro. Andrés se ha formado en bioneuroemoción. Andrés ha andado en el sufismo, en Zen, en fin. Saqué mi carrera, mi licenciatura en psicología, soy experto en emergencia y catástrofe, en fin, una serie de En etiquetas. emergencias y catástrofes. ¡Wow! Esto no lo Sí, había escuchado nunca. sí, sí, soy experto, tengo el título de experto y aparte estoy en el equipo del Colegio de Psicología de Andalucía Oriental. Intervenimos en casos muy puntuales. Bueno, lo que te quiero decir es que he transitado por diversas escuelas, caminos espirituales, terapéuticos y demás, pero yo no me identifico con ninguno, no me considero especialista en ninguno. Cuando me vienen a buscar al experto le digo, mira, yo te puedo recomendar 20 expertos que son maravillosos en ese campo. Yo no lo soy, pero lo que sí ha ido naciendo en mí, porque intento ser lo más honesto e íntegro posible, ¿no? Lo que sí ha ido naciendo en mí es un propio estilo o forma de hacer, ¿no? Y en el último retiro de silencio, que el silencio es con lo que yo más me identifico, con lo que más resueno, porque dentro del silencio son los espacios de presencia, ¿no? Es lo más, a lo que
a lo que podemos acceder, en mi opinión. Pues en el último retiro de silencio ha nacido, y de forma espontánea también, porque al igual que tú haces en tu canal, es mi forma de caminar, la Escuela del Despertar. ¿Qué es la Escuela del Despertar? Pues seguir un poco la línea que yo sigo, ¿no? Me he dado cuenta sin querer que ha nacido una forma de hacer, un sello. Y mi sello va atravesando sombras y miedo, que es lo que tú aludías al principio, ¿vale? Que por cierto, la oscuridad solo está en tu entorno, no en ti. Si te fijas, Qué en bueno. ti hay luz. Y natural, es Es natural. natural, natural, eres un foco de luz. Gracias, Que es de Andrés. lo que se trata al final, ¿no? Entonces, no podemos pretender estar en la luz esquivando las sombras y esquivando los miedos. Esa es la pose espiritual que no nos lleva a ninguna parte. Nos llega a cambiar de ropaje, de personaje, pero no nos lleva al encuentro con nosotros mismos. Entonces, en mi hacer y en mi caminar es atravesar miedos y sombras. Donde hay una sombra, ahí está Andrés. Donde hay un miedo, ahí está Andrés. Y si acompaño a alguien a título individual en mi consulta, pues lo invito siempre a atravesar miedos y sombras, ¿no? Y sobre todo a volvernos el dedo. Siempre acostumbramos a llevar el dedo hacia afuera, a proyectar, a estar fuera en la película, en Matrix. Y el camino es hacia adentro siempre. Entonces yo invito a volvernos el dedo, sentir hacia adentro, muy hacia adentro, y atravesar nuestros miedos y nuestra sombra, porque detrás está la luz. Miedo y sombra nos van achicando nuestro mundo, nos van encerrando en la Matrix, y la forma de liberarnos es atravesarlo, porque detrás al final no hay nada. El miedo no existe, la oscuridad de tu habitación no existe, porque si tú abres una puerta o enciendes una luz, la oscuridad lo único que es la ausencia de luz. Realmente no es ni el opuesto a la luz, porque el opuesto se supone que hay lucha, y no hay lucha alguna. Tú, el momento que entra luz en tu habitación, desaparece la sombra. La sombra es la ausencia de luz, igual que el miedo, la ausencia de amor. Y aquí o viajas en el miedo o viajas en el amor. Y es un acto de voluntad individual de cada uno. No podemos achacar al mundo esa responsabilidad. Entonces, lejos de lejos de apuntar hacia afuera, hay que dejar de hacerlo, volverse el dedo hacia adentro, atravesar miedos y sombras, y aparecerá la luz que ineludiblemente todos estamos abocados a vivir, a ser, porque es que ya lo somos. Qué bueno. Andrés, danos alguna clave práctica. Yo Sí, yo ahora mismo siento que estoy atravesando momentos de mucha sombra, donde no identifico los pensamientos aún, ni lo que hay detrás, ni esa información inconsciente, pero sí que en muchas ocasiones siento una ausencia de paz. Puedo describirlo así, porque realmente siento como hay una ausencia de paz. Para mí, por ejemplo, es muy liberador cuando yo identifico esa tristeza que empieza a aflorar, porque es que es liberador, ¿no? Cuando se le da drenaje a esa emoción, es como, wow, sé que ha entrado la luz, no identifico aún los pensamientos, no sé lo que se ha corregido, pero sí hay una paz, por lo tanto ha habido una corrección. Ha habido sí, una pero corrección fíjate, en la mente y ha habido una corrección de mi estado energético, ¿no? De algún sí, modo. pero fíjate, no es que aparezca la luz siempre está ahí. Lo único que hay algo que impide ser conscientes de ella. La mente lo único que puede hacer es interferir y retrasar el momento del encuentro con lo que somos, pero no puede, es mentira, la mente no existe, no puede impedir que esté ahí, ¿no? Si quieres hacemos un ejemplo práctico, ¿no? Tú me hablabas hace un momento de que hay veces que tienes Sí, mira, conciencia. hoy va de también de desnudarme. Venga, Además, tú me has dicho, hay que mirarlos de frente y vamos allá. Y si los sacamos, pues ahí hay un despertar, ¿no? O bueno, ahora me descubrí, pues eso, antes de ayer, con una sensación de ausencia de paz y, y me vi a mí misma buscando un rincón para estar sola, un rincón donde no sintiera, era como necesitaba un cobijo para poderme permitir una expresión, ¿no? Y me puse a caminar por el bosque, y buscaba, entonces yo me iba dando cuenta que conforme iba caminando y encontrando ese espacio donde me sentía arropada por la montaña, por la naturaleza, por la tierra, tocaba la tierra, yo decía, wow, y me daba cuenta de que tenía que aflorar algo, entonces empezó como un leve
una leve sensación como de tristeza. Entonces yo estudié 3 años de arte dramático y una de las cosas que más me gustaba de esa carrera es el drenaje ¿no? de la emoción, de cuando se atasca en el cuerpo y cómo liberarla y cómo dejarla correr, ¿no? Esa energía en forma de emoción. Entonces, no sé, te lo pongo para ver cómo lo analizas y cómo seguramente muchas personas se pueden sentir, me suele pasar, ¿no? Que yo muestro mi caso y muchas personas lo agradecen porque se ven, ¿no? En mi espejo. Entonces me vi en un momento buscando ese rincón, sentí el arropamiento de la naturaleza por un lado y luego el arropamiento me di cuenta como que lo que no quería era sentirme observada y sentirme controlada por los espejos que yo tengo actualmente en mi día a día. Entonces digo, aquí estaba, por un lado, experimentando toda esta emoción y por otro lado me estaba dando cuenta de lo que había detrás. Lo que había detrás era que me estaba importando, ¿no? La opinión que se podía tener de mí, íbamos a la autoimagen, digo yo. Pues te los pongo. Lo que realmente me estaba impidiendo esa conexión era que yo no podía ser yo misma, no podía expresarme, necesitaba un lugar donde nadie me observara, donde sentirme segura de la opinión de los demás. Claro, eso me conecta con la opinión que tengo de mí misma y la importancia que le doy fíjate, con un canal aquí con un montón de visualizaciones. Y dice, wow, ¿no? ¿Qué es esto? Claro, yo esto lo interpreto como estar atravesando sombra y dándome verdad, ¿no? Dándome verdad, explorando ahí qué hay, ¿no? Para mí. A ver cómo me ayudas con eso. En principio me alejo del analizar, porque ya eso es mental, nos vamos a la mente. Ahí tendríamos que ver, porque ha abierto un abanico enorme. Hay que yo intento llevar a la persona al lugar conciso, concreto, ¿no? Primero tenemos que ver si era una huida, porque si te fuiste al bosque, huías de algo externo, de la falta de paz, era externa, porque después has aludido a los espejos que te acompañan, ¿no? Sí. Bueno, pues yo me iría a uno concreto. Sí. Es decir, me he ido al bosque porque he huido de algo que me ha movido, ¿no? Sí, yo llevo 3 meses viviendo con mis padres de nuevo, he vuelto al origen. Vamos al origen. He vuelto al origen. Eso es. Vamos al origen. Tú sabes esa frase que dice, si quieres saber si un iluminado está iluminado, llévatelo a vivir una semana con su familia. Esto me lo dijo Dora también. Claro. Malagueña. Eso. Pues tendríamos que ir, ahora yo te sacaría del bosque y tendríamos que ir al lugar que te hizo sentir falta de paz. Porque para mí eso lo podemos ver como huir de la sombra o del miedo. Entonces yo te llevaría de vuelta del bosque, que está bien, esos momentos que nos permitamos. ¿Dónde nació esa incomodidad tuya? ¿Esa incomodidad? Sí, esa falta de paz, porque me has hablado de espejo y que esa notabas falta como de, paz. sentía como una sensación de estar conmigo en intimidad. Necesitaba estar conmigo en intimidad. Hubo uno o varios hechos concretos externos que te hicieron sentir incómoda. No veas que desnudo, ¿eh? Claro, es que es el viaje. No soy consciente, Andrés. No soy consciente. No soy consciente de acontecimientos conectados a esa sensación del pasado. Bueno, no del pasado, de ese día que te alejaste. Pues ese día lo que yo puedo sentir es un control, como si fuera una niña chica otra vez, normal, estando con los padres soy una niña chica otra vez. Entonces... Bueno, o no, puede ser tu caja de liberación. ¿Qué pasó ese día en casa? Pues me imagino que alguna discusión con mi padre, con tu padre más alta que la otra, sí, bueno, con los dos, pero más con mi padre. No hace falta que des detalle. Pues en ese antes de la discusión pasó algo que te dijeron o hicieron que te hicieron sentir, no te hicieron, movieron en ti algo que te hizo sentir incómoda. No lo recuerdo, es que la historia está ahí. Yo creo que hay muchas personas que les puede pasar, que es que como que borramos información. Bueno, no, pero esto es más sencillo. Yo intento simplificarlo todo, ¿vale? Vale. El tema es, hay una situación en casa donde te hacen reaccionar.
entras en una discusión, me dicen, ¿no? ¿Correcto? Sí, pero como es muy habitual, tampoco Vale. es Pues muy mira, habitual. Es el programa que salta de claro. no nos podemos relacionar, no hay manera, no hay manera, no nos podemos relacionar. Y yo sé que ahí está todo el potencial, ¿no? Claro, hay un De aprendizaje sanar. para ambas partes. Entonces tenemos que ir a ese momento. Yo te invito a acompañarte a ese momento donde salta el programa, antes de. Hay momentos que alguien me dice algo. Si quieres que entramos en el ejemplo, Me está entramos. viniendo algo, Andrés, me está Venga, viniendo dime. algo, Pero me está tenemos que ser viniendo, concisos. me está viniendo algo. Quizá, qué interesante, quizá hay un anhelo por mi parte de que la relación sea de una manera. Eso sí, Entonces, siempre. entonces eso no cesa, ¿no? Por mucho que haya relaciones conflictivas, pasa el tiempo, en la horizontalidad va pasando el tiempo y vuelve a brotar en mí, a lo mejor venga, vamos a intentarlo otra vez. Verás que Entonces, siempre es que queremos que las cosas sean de una forma distinta a como son. Es decir, estamos negando la vida, negando el instante presente. y de eso soy muy consciente de que no acepto no acepto las formas, y eso que, wow, cómo me cuesta Bueno, pues aceptar esto, ¿no? tenemos que entrar ahí, en ese no acepto esto, ¿no? ¿Dónde saltó el automático? ¿Qué pasó? Exactamente. Tenemos que ir a ese pre. Pues que yo sacaría cualquier tema para que hubiera una comunicación. Para mí es muy importante, siempre ha sido muy importante la comunicación mientras comemos en la mesa, muy importante, pero mucho. Podríamos abrir aquí un libro, uf. Y me imagino que yo saqué un tema y entonces ya hubo una reacción que yo juzgué como inadecuada. Y entonces ya ahí Y, y percibo un ataque y ¡pum! Y ya está. vale. Pudo haberlo. El tema es que en ese momento que eres atacada o percibes o crees que eres atacada, da igual, ¿vale? Tú reaccionas. Cumples el patrón, vuelves al automático. Además, estás en casa, precisamente ese automático se ha creado ahí desde tu infancia, tu más temprana infancia, incluso en la barriga de tu madre, ¿no? Entonces, justo en ese momento, yo no soy de analizar. El insight viene después, ¿vale? Salvo que lo vea muy claro. Entonces, en ese momento que te dicen algo que te hace sentir incómoda, te hace sentirte atacada, te hace sentirte agredida, te sientes mal, hay un mecanismo de defensa, que por eso se construyó el ego, para poder sobrevivir en un entorno hostil, ¿vale? Y reaccionas. Ya estamos en automático, ya estamos en inconsciente, ya estamos en la sombra, ¿vale? Ese miedo a vete tú a saber qué, que eso ya saldría en trabajo, te hace reaccionar. Entonces mi invitación es sentir eso que sientes y no quieres sentir. Porque tú has reaccionado porque no soportas sentir lo que sientes. Ahora tú trasciendes y sientes eso. Es como hacer meditación en la vida. Es muy fácil meditar en el monte, ¿vale? Lo que tú hiciste. Claro, es que lo que yo expresé en el monte fue lo que yo no puedo expresar cuando eso me pasa. Bueno, pues el tema es sentarte ahí delante de tu padre y sentir eso que sientes y no quieres sentir. Y ahora tienes una oportunidad brutal, porque estás viviendo con ello, no tienes que ir a buscarlo, lo tienes a diario. Entonces, sentir. Y una vez que sientes y te atraviesa ese sentir, que creo que sabes de lo que estoy hablando, puesto que en el monte sí lo hiciste, ¿vale? Una vez que ya te atraviesa, pues ahora accionas. No quiere decir que la situación tengas que aceptarla. Sí hay que aceptarla, pero dentro de la aceptación podemos accionar. ¿Se entiende lo que te quiero decir? Más o menos. Es decir, a lo mejor haces lo mismo, pero lo haces desde la acción, no desde la reacción, que normalmente ya no haces lo mismo. Claro. Es decir, a mí me vienen a agredir y yo entro en miedo, entro en modo reactivo, reacciono y puedo agredir, ¿vale? A la otra persona para defenderme, pero lo hago desde el miedo, desde la inconsciencia. El tema es, cuando yo acepto el instante presente, vivo y siento que no quiero sentir. Ahora, eso me atraviesa y eso no quiere decir que yo me quede inmóvil y deje que me agredan. Igual tomo la misma decisión, doy una hostia y me defiendo, o me aparto, o no intervengo, ya depende de la situación como vaya, pero lo hago desde una forma consciente.
No sé si se me entiende. Sí, desde una paz, desde una aceptación. Sí, por eso tú puedes agredir a alguien o usar la violencia desde paz, incluso amando a la persona que tienes delante, pero si la situación lo requiere, ¿por qué no? A Cartón le preguntaron en una ocasión sobre la no violencia y dice, yo es que no entiendo de eso, no sabemos qué vamos a hacer en un instante determinado. El tema es, para no enrollarme, es el sentir eso que siento, que no quiero sentir, que me hace entrar en automático, y una vez que lo trasciendo, ahí entro en paz. Pero tampoco hay que atormentarse. Es decir, si me engancha el automático, no reprimo, porque reprimir es peor. Si me engancha, me engancha. Y soy consciente de que me ha enganchado. No pasa nada. Es como el niño que está aprendiendo a caminar, se cae, se levanta y sigue. Y ahí hay un proceso. Tú te vas dando cuenta y vas tomando conciencia hasta que trasciende eso que tienes que trascender. A eso es lo que se le llama el aprendizaje. Esta lección, esta cosa se me repite porque tengo que aprender de ella. No es aprender, es a aprender. Aprendes, pero haciéndolo tuyo. Y ahora ahí liberas. Y ahí sí te puede venir un insight y ver de dónde te viene. Porque hay un programa. Que el insight te referías a una revelación, ¿no? A una comprensión, ¿no? Claro, una comprensión superior que te viene y suponte, te viene algo que pasó en la infancia en un determinado momento y ese te marcó la huella, que también en la familia no es solo un impacto concreto, suelen ser muchos porque los papás tienen ya un patrón determinado y entonces por repetición nos condicionamos. Por eso a la hora de salir de condicionamiento también nos descondicionamos por repetición. Al final ahí está tu libertad. Porque a mí me da miedo subir en ascensor y no me subo en ascensor porque me da miedo. ¿Qué pasa? Que cada vez me va a dar más miedo subir en el ascensor. ¿Cómo soluciono eso? Atravesando el miedo que tengo a subir en el ascensor. ¿Y O eso cómo se sea, hace? Sintiéndolo. no hace falta subir al ascensor, es Lo abrirte a ese importante sentir. es sentirlo. Es como el que le da miedo saltar de una determinada altura y ahora salta así, ¿no? Comprimido, ¿no? Como tú reaccionas con tu padre, por ejemplo. Ahí no estamos sanando nada. ¿Vale? El tema es balancearse en esa altura y sentirlo. Y ahora una vez que lo siento y libero ese miedo, pues ya salto desde esa paz y la quietud. O Yo, no salto. yo recuerdo de adolescente, recuerdo esa misma situación Seguro. de tristeza en la mesa, ¿no? Y recuerdo haber sentido esa tristeza, ¿no? Es que te inunda. Entonces digo, ¿por qué con 41 años vuelvo aquí, al origen, a volver a sentir lo mismo, ¿no? Es como, Siéntelo. Además, posiblemente puede ser, ¿eh?, que debajo de esa tristeza haya otra emoción primaria. Puede ser. porque aquí Tú estaríamos siéntela. hablando, este tema para mí resulta muy, muy interesante, ¿no? Cuando tenemos muchos bloqueos de información del pasado. Me resulta muy interesante porque siento que muchas personas que no han vivido situaciones donde han percibido agresión, ¿no? Recuerdan muchísimo su vida, ¿no? Tienen muchos recuerdos, ¿no? Y yo, por ejemplo, no recuerdo muy poquitas cosas. Entonces digo, ¿qué pasa cuando una persona tiene tanto bloqueo de su pasado, ¿no? De esa Bueno, información. uno de los mecanismos de defensa que tiene el cerebro es la amnesia, es decir, no recordar. Hay recuerdos que incluso la persona no es consciente de que existieron, hechos que la persona no es consciente de que existieron. Es una forma de sobrevivir, ¿vale? Pero bueno, a nivel inconsciente sí está. ¿Y cuál sería una manera entonces porque claro, mientras todo eso esté ahí en el inconsciente, te está haciendo que tú proyectes en el mundo, la vida te ama tanto que te va a traer todas las situaciones que para que toques las teclas, para que tú puedas liberar esa información. Entonces, Totalmente. si tú no miras de abrirte a sanar todas esas teclas, todo lo que pueda ir, siempre vas a tener una vida condicionada por sensaciones que no están alineadas con la paz, ¿no? Claro, eso es porque a tu vida se van a acercar personas que tienen ese automatismo inverso, es decir, las adecuadas de papá y mamá para que vayan pulsando esas teclas. Y no por huir de ellas van a desaparecer, al contrario. Por eso mi invitación siempre es atravesarlas. Y te comentaba que posiblemente debajo de esa tristeza
puede haber otra emoción primaria que tienes que llegar a ella. En tu caso, posiblemente pueda ser ira o rabia, impotencia, ¿vale? Que se manifiesta con ira y rabia. Entonces, cuando llegas a esa emoción primaria y la vive y la trasciende, ¿vale? Ahí ya aparece tú libre, Arantxa libre. Ya intervendrá en la mesa, no intervendrá, hará, no hará, pero ya no le mueve el automático. Que al final es lo que queremos, ¿no? Que no nos mueva, ¿no? Que todo lo que vivamos, lo vivamos desde la serenidad y desde la paz, desde el goce, ¿no? Que podamos verlo como una película Mm. realmente, ¿no? Desde una libertad, desde una sensación de libertad, como tú dices. Sí, un grado de quietud, pero que no está exento de las emociones. No está exento de emociones, es decir, que puede alcanzar ese grado de quietud y tú tener momentos de tristeza, pero no pasa nada, porque esas tristezas están limpias, entran en ti y salen, y además es algo que te lleva hacia adentro. La tristeza es una emoción muy potente que te lleva muy hacia adentro, muy hacia ti, y yo la disfruto mucho, aunque no se entienda. Es una Yo conecto emoción mucho con la creatividad también, mucho. muy bella. Mm, El tema es cuando no las quiero soportar y reacciono ante ella porque no quiero sentir eso que siento. Pero si tú hay una diferencia que es muy importante marcar entre revolcarte en el barro, el pobre de mí, eso no es lo que yo estoy diciendo, y el sentirla, porque como la sientes, la libera, ¿vale? Como la sientes, la libera. qué bueno, Andrés. No me esperaba esto, ¿eh? Has visto, es que el instante nos trae lo que nos trae. Por eso digo, ¿para qué preparar Sí. entrevistas No, si lo que está ahí para la mente, que además no es solo para mí, ¿no? Es para la mente y quiere corregirse es lo que se da. Me claro. parece, me parece muy, muy, muy interesante y me da mucho que pensar. Y me imagino que por ahí da que pensar también. Si quieres te amplío un poco Sí, por sí, qué he sí. dicho Yo me encanta, me sobre encanta. si te voy a ampliar, creo que es interesante. ¿Por qué digo que posiblemente debajo de tu tristeza haya ira? Porque, por ejemplo, en mi caso era al contrario. Yo tenía una emoción muy a flor de piel, que era la ira, y debajo me encontré tristeza. Cuando trascendí esa tristeza me encontré la paz, ¿no? Y me ocurre todavía a veces, ¿no? Tengo mis momentos como todo el mundo. Eso suele ocurrir porque el hombre, socialmente, está instaurado, social y biológicamente, de que la ira es útil al hombre. Está bien visto que un hombre se enfade. ¿Por qué? Porque cuando el hombre iba a cazar el mamut y cuando iba a una guerra, le protegía la vida a él y a toda su familia y a toda la tribu el que fuera aguerrido, el que fuera enfadado. Pero la mujer, en cambio, lo que protegía su función de cuidado de niños, de hogar y tal, era lo contrario, ¿no? Una mujer enfadada difícilmente le va a dar de mamar bien a su niño o el alimento va a estar bien, en fin. Entre lo social y lo biológico, el hombre ha aprendido a esconder su tristeza porque es signo de debilidad y la mujer a esconder su ira. Qué bueno. La tristeza está aprobada y en el hombre la ira está aprobada, es algo masculino. ¿Qué pasa? Que eso nos lía un lío pío, nos desorienta. Y entonces el encuentro, el hombre, por eso el hombre en la búsqueda de su sensibilidad, de su parte femenina, de toda esta historia, lo podemos enfocar de las enseñanzas que queramos, pero al final dicen lo mismo y apuntan hacia el mismo lugar. De ahí es mi comentario, pero no es seguro hasta que tú no lo vivas. No es ni adecuado que yo lo diga. Lo que pasa es que como estamos en un medio, creo que es bueno que no quede eso en el tintero. Si yo te acompañara a ti en consulta, no te lo diría hasta el final, ¿no? Claro. Sería una búsqueda, pero no pasa nada. Tú entras ahí y te abres a lo Sí, que no, no. sucede. Además que siempre apuntamos al mismo lugar, ¿no? Siempre. Abrirte al sentir y a investigar ahí, es el laboratorio. Es que la cosa es más sencilla de lo que nos complicamos y queremos entender. Es muy interesante porque la mente cuando la pones al servicio es una gran herramienta, ¿no? Que nos sirve para discernir, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando ha tomado el mando y estamos viviendo una película creyéndonos todo lo que está capitaneando ella por ahí arriba, Mm, pues puede llegar a ser muy sufriente, ¿no? Pero Es que fíjate, es muy interesante cuando unimos, para mí, toda la información. Ahora el canal está bajando como mucho a tierra. Estoy bajando mucho bueno, a no solo la sensación, que nos encanta a todos, nos encanta,
de estar ahí con la austera y de estar en un momento de soltar el cuerpo, muy cercano a soltar el cuerpo, eso nos encanta a todos cuando lo hemos sentido, pero sí que es verdad que si en el sueño aún se repiten ciertas cosas, es que ahí hay información que hay que disolver en ese espacio. Entonces, por eso le damos tantas vueltas. Y ahora el canal está yendo mucho hacia herramientas prácticas maravillosas, que yo me lío un poco porque digo, vamos a ver, Arantxa, si llevas tanto tiempo tomando distancia de que sabes que la forma nada más que es una proyección, que no existe, el cuerpo no existe, el mundo es irreal, y de golpe y porrazo empiezo a bajar con herramientas que se sustentan de información de la forma, hay como un punto, vamos a clarificar, ¿no? Entonces está bajando. Cuando hablamos de una sesión de bioneuromoción, de una clase de canto terapéutico, todo esto le da vida, le da atención, ¿no? Al sueño, a la película. Entonces, a mí me resulta muy interesante unir estos dos paradigmas, incluyéndolo todo, ¿no? Y permitiendo que la vida ya nos conduzca a lo que tenemos que vivir, ¿no? A lo que está ahí para nosotros. Me resulta muy interesante esto, Andrés. Es importante bajar a tierra porque al final la película es aquí y la historia es aquí. Si nos vamos muy, muy arriba es como una huida al final, ¿no? La cosa es simplificar. Yo también voy muy por ahí de simplificar la cosa al máximo y integrar también, porque vemos la mente como algo separado de nosotros, ¿no? Y realmente si hay paz, quietud y cuando al final lo envuelve todo, ¿no? Porque al final la cosa es más sencilla. Mira, cuando hablaba de la mente lo que me estaba viniendo es un acto de voluntad. El fijar nuestra atención en la ilusión, en la sala de cine, ¿vale? En lo que creemos cómo tienen que ser las cosas, como tú comentabas antes. Me gustaría que en la mesa, cuando estuviéramos compartiendo, hubiera otro tipo de energía, de conversación, ¿no? Es lo que la mente te dice que debe de ser, ¿no? Pero no es eso, es otra cosa. Entonces, sí, pero yo creo que ahí es el corazón. Fíjate, está distorsionado porque yo ahí lo que siento es una niña que quiere que se apague el televisor y que podamos conversar de otro lugar. Y yo creo que es del corazón, pero puede ser que tú lo que me estás abriendo sea para que yo me abra esa posibilidad de que estoy interpretando cómo tiene que ser la situación. Claro, siempre ideal, ¿no? Claro, siempre que interpretemos, intentemos cambiar el momento, el instante presente, ya no estamos en la realidad, estamos en la sala de cine. Las intenciones pueden ser bellas y buenísimas, pero estamos en la sala de cine. La realidad, señalo al corazón porque es la presencia, el sentir, es como es. Una vez que la aceptas, es lo que te explicaba antes, que hay que cambiarla, se cambia. Si hay que cambiarla y se puede cambiar y depende de mí, se cambia. Pero desde la aceptación de lo que ya es. Si niego el instante presente y me resisto a lo que ya es, ahí no, ahí hay reacción, hay conciencia. Desde la inconsciencia no se puede cambiar la inconsciencia, es como un ciego guiando a otro ciego. Entonces, a lo que yo iba es un acto de voluntad estar vivo o estar muerto. En el sentido de, o eliges prestar atención a la mente o eliges prestar la atención al corazón, a la vida, a la realidad, o eliges querer modificar lo que ya es o aceptas lo que ya es. No sé si se entiende luego. Sí, perfectamente. Estoy intentando explicarme. Verás, cuando estás en la mente, perdón, en la mente te habla, cuando la mente te habla, vamos a decir que tú alguna vez te habla la mente, tú tienes conversaciones internas. Sí, muchas. Más que fuera. Hay un ruido interno, ¿no? Entonces, por eso mis retiros de silencio son interesantes, se mueven muchas cosas por ahí. Entonces, el tema es, si tú oyes una voz, ¿qué sois? ¿Dos o una dentro de ti? Si hay una conversación dentro de ti, Arantxa, ¿qué es? ¿Dos o una? Yo lo interpreto, o sea, cuando estoy escuchando una voz, tiene que ser el ego, o sea, tiene que ser mi sistema de creencias que está interpretando, juzgando, entonces una o dos está dentro de mí, pero es el ego. ¿Y quién es el ego? ¿El que habla o el que oye? El que habla, ¿no? Vale. Entonces tú te puedes definir como la observadora de la conversación. Si tengo ese discernimiento en ese momento, sí. Vale, ok. El tema es que nos observamos
ahí es donde yo voy, el acto de voluntad de observar al corazón o observar a la mente. Observar a la mente o al corazón, ¿vale? El tema es que observamos a la mente y nos creemos ella. Hay un grado de identificación y ya la mente te habla y te produce una emoción. Claro, es que mi padre no me tiene que decir lo que me está diciendo porque eso no está bien, eso me está enjuiciando, me está tal, ¿no? Me está atacando. Entonces hay una emoción que se mueve ahí y nos hace reaccionar. Entonces, lo importante es tomar conciencia de yo quién soy, el que observo, ¿vale? Pues si observo la mente, puedo dejar de observarla, el poder es mío, ¿correcto? Porque si observo la mente estoy proyectando, estoy sacando el dedo hacia afuera y culpando a mi padre de cómo yo me siento. Entonces, ahora vamos a simplificar más todavía. Lo que haga tu padre es vamos a hablar de la otra persona, para no personalizar mucho. Lo que haga la otra persona ni depende de nosotros, ni está en nuestra mano cambiarlo, entre comillas, todo eso, porque si me centro en mí, a lo mejor ocurren cosas después, ¿no? ¿Cuál es mi responsabilidad? Yo. ¿Qué hago? Dedo hacia adentro. A mí no me interesa lo que él ha dicho que me ha producido a mí. A ti lo que te interesa, vamos a hablar, a seguir con tu ejemplo, lo que tú has sentido. A nosotros lo que nos interesa es lo que tú sientes, Arantxa. Porque lo que diga él está fuera de nosotros, fuera de nuestro control. Entonces el dedo hacia adentro. ¿Y qué hace que yo reaccione así? Este sentir, que no lo quiero sentir. Voy a sentirlo. Eso es tomar el poder y la responsabilidad de tu vida. Y ahora tú bajas de la azotea y te centras en el sentir. ¿Y cómo puede cambiar el momento, radical? Eso es. Y atravesar eso que te resiste y llevas toda una vida resistiéndote a sentir. ¿Por qué ocurre eso? Porque cuando tenías 4, 5, 6, 8 años, sobre todo son los 7 primeros años de vida, tenemos una situación agresiva, adversa, difícil, y no tenemos herramientas para defendernos. No tenemos herramientas para vivir eso. No soportamos sentir eso que sentimos. Es lícito. Es lícito. Entonces la naturaleza nos dota a nuestra llegada aquí a este planeta, a esta vida, de esas herramientas para sobrevivir. Y se va creando una armadura. Pero ahora ya eres adulta, tienes el poder y puedes cambiar la historia. Ya depende de ti. Ahora lo que hay que volverse el dedo y decir, el poder es mío, yo ya soy un adulto y ahora sí puedo. ¿Qué tengo que hacer? Resetear y vivir aquello. Verá, porque aquí ya nos vamos un poco de teoría, pero es como un disco de vinilo, ¿no? Reprogramarlo todo, reprogramar la realidad tal como es, ¿no? En mi caso, más que reprogramar, porque hay terapias que te llevan a cambiar un condicionamiento por otro, es decir, ¿cómo se llama? Ay, Dios mío, los programas estos que traemos mentalmente. Un condicionamiento, ¿no? No, pero es otra cosa, es creencias. Hay terapias que te cambian una creencia por otra, o unos condicionamientos por otros también, desagradables por agradables, pero mi función no va por ahí. Yo lo que hago no es eso. Yo no reprogramo, yo reseteo. Porque si quito un programa para poner otro, sigo siendo inconsciente. Me da igual que la sensación sea agradable. Me da igual que mi creencia ahora sea positiva y antes fuera negativa. Me da igual que mi condicionamiento antes era negativo y ahora es agradable. ¿Se entiende? Porque yo quiero salir del automático. Yo acompaño a las personas a salir del automático. Entonces, por eso es resetear. ¿Cómo se resetea? Sintiendo eso que te negaste a sentir porque se quedó grabado en el disco de vinilo. Y cada vez que la aguja pasa por ahí, ¡plam!, se mete en el carril del automático. Andrés, una pregunta. Sí. Yo recuerdo, bueno, no voy a, poco a poco igual lo voy dando, pero de momento me veo hasta donde me veo de compartir, ¿no? A lo largo de mi historia he sentido y he tenido bastantes enfermedades y por eso también me dedico toda a la terapia y me apasiona tanto el mundo del crecimiento personal y de la alquimia, ¿no? De la sanación de la mente en sí. Es que me está encantando, ¿eh? Si a lo largo de mi historia personal, de mis años, he sentido esa expresión de ese dolor que no identifico la situación, pero sí que sabes que hay un no dolor siente, ahí. Que no siente, Arantxa. ¿Cómo? Que no sientes. No, al contrario. Es como he buscado muchos momentos de una soledad protegida para poder permitirme sentir eso. Pero claro, tú me dices, y por eso la pregunta me resulta interesante, si siempre lo estoy sintiendo en soledad, en el bosque, en la protección, no lo estoy liberando. ¿O sí?
Verás, se puede hacer también, porque el inconsciente no entiende de real e imaginario, ¿vale? Ni de pasado y futuro. Para el inconsciente siempre es presente y se puede vivir allí. Pero hay que ver en qué medida lo estás viviendo allí y en qué medida estás huyendo, porque realmente se produjo en tu casa, ¿vale? O sea, ahí, digamos, estás viviendo la consecuencia del automático, creo yo. Creo, ¿eh? Me da la Sí, sí, impresión de... lo que me refiero es que he llorado tanto que ya no sé si lloro por automatismo también, cuando siento esa Sí, tensión interna que quiere brotar. te lleva al mismo O sitio. sea, se llegará al final, llegaremos a ese reset, ¿no? Cuando, sí, cuando liberas un automatismo, lo sueltas. Es decir, a lo mejor en una vez no lo haces, pero el siguiente enganche ya es menor, ya tiene más conciencia. Hasta que al final se libere ya no se produce ese enganche, se producirán otros. Pero el tema, mira, te voy a poner otro ejemplo, el iceberg, yo pongo el ejemplo del iceberg. Esa armatoste que te he comentado antes que se forma, ese ego que nace para poder defendernos ante agresiones hostiles, un mundo hostil, porque este mundo es espesito, es denso, pues se va creando un iceberg, digamos, el iceberg, ¿no? Este del inconsciente, donde el 5% es consciente y el 95% inconsciente, ¿no? Entonces, la terapia lo que hace, estas cosas que estamos hablando ahora, lo que hace es quitar conciencia y hacer conciencia, crear conciencia, hacer consciente lo inconsciente. Es decir, que el iceberg aflore a la luz del sol, que es donde se sostiene la presencia, ¿vale? La presencia sería la luz del sol, la conciencia. Entonces tenemos un 95% inconsciente y un 5%. Hay quien está en un 100%, yo estuve en un 100% inconsciente, diría yo, y hay quien tiene un 85, un 90, pero vamos a poner esa media que se suele poner, 95. Entonces empiezas a picar piedra, que yo le llamo, a picar iceberg por abajo. Hay momentos que te das cuenta que tienes problemas, que tienes que resetear, empezar a vivir aquello que no pudiste vivir en aquel momento infantil, aquel trauma que te sucedió, te pones la escafandra, el traje de buzo, la bombona de butano y empiezas a picar, ¿no? Hay momentos que tiene que ser así porque no sostienen la presencia, ¿vale? Cuando ya el iceberg empieza a subir, ya hay un momento que hay que soltar el pico y la pala. Y hay que dejar de picar, no tiene sentido porque nunca se acabaría. El inconsciente, una rama tiene a otra, es terrible. Nos tiraríamos no una vida, sino 200 vidas y no acabaríamos con los condicionamientos, ¿vale? De hecho, incluso te puedes quitar un condicionamiento con otro condicionamiento. Entonces, hay un momento que ya sostienen la presencia. Y ahí es donde yo voy. Porque mi intención es sostener la presencia. Cuando sostiene la presencia y el iceberg está arriba, el sol derrite el iceberg. La presencia divina, la deseidad, esa presencia que ya tú sí puedes sostener, se encarga de desanudar todo esa inconsciencia. Bueno. Ya ocurre de forma natural y es como eso que se dice siempre cuando te fundes con el océano, ¿no? Empiezas a sostener el iceberg, sol, sol, sol. ¿Qué quieres? Presencia. Teorías ya no interesan, presencia, y se va derritiendo ese iceberg y se va fundiendo con el océano. Entonces yo acompaño a las personas a ese momento de presencia. Una vez que estamos ahí, presencia. Si te aclara algo, no lo sé. Uy, tanto, me ha encantado. Es que cuando se escucha, la verdad es... Además que es muy... Me encanta el canal, digo que se está haciendo en mí, ¿no? El canal, yo no lo hago, ¿no? Se hace y cada entrevista y cada persona que os unís trae la información adecuada a lo que se está viviendo. Es que todo es perfecto, como digo yo, en el guión no hay grietas, no hay grietas, el puzzle encaja perfectamente. Me ha encantado, es muy inspirador y muy alentador, porque a veces cuando nos sentimos ahí en el túnel, cuando dices que me ha encantado la metáfora del iceberg, ¿no? Cuando dice, ahora ya es que no hay otra, o sea, es que no me siento inspirada a hacer otra cosa que acabar, y a ir directa y a ver si, y a sentir y a enfrentar, ¿no? A enfrentar, no a salir corriendo, intentar abrir el corazón, porque no hay peligro. Además, que cuando tú estudias un curso de milagros, te vas llenando de luz, entonces cada vez tienes como más fortaleza de esa presencia, ¿no? Que tú utilizas mucho esta palabra, de quién eres, entonces hay menos miedo para poder abrirte a ver realmente lo que hay aquí para mí, ¿no? Sin miedo a ese sentir, a ese corazón
que no corre peligro, que ahora no corre peligro. Con esta información y en este momento de conciencia ya no hay ese peligro, como tú bien decías, que me ha encantado, que puedes sentir esa vulnerabilidad de un niño de 5 o de 6 años. Es que... Sí, ya, y además ya tienes el derecho de defenderte desde otro lugar, ya tienes el poder, ya eres adulto. Pues me ha Claro que sí. encantado. Si alguien tiene ganas de conocer a Andrés Espinosa, pues dejaremos, como siempre, por aquí la web. Tiene un canal con muchísimo contenido, muchos silencios también, Andrés. Yo a veces me meto en tu canal y digo, pero si aquí miras a Andrés y te acompaña a estar ahí con él en silencio, Sí, sí. me Hay una, hay encanta. una, hay una anécdota de encuentro en origen bueno, el Busca del Origen fue el primer evento y el otro día me preguntaban en el retiro por un silencio que mantuve, mi conferencia, mi charla, mi intervención, pues mantuvo un silencio de no sé si de 20 minutos así. Creo que lo he Y, visto. y había personas que lo estaban buscando, ¿no? Pero hay uno mayor por ahí y ¿sabes qué ocurrió? Que la persona que monta el vídeo no sabe de estas cosas, un profesional de audiovisuales. Ajá. Entonces, cuando lo montó, dice Andrés, esto lo quité porque como no decía, le pregunté, como no decían nada, y entonces hay algunos silencios, pero el verdaderamente importante no No, no, salió. no salió, pues yo, bueno, recomiendo el canal y Mm, mucho gusto de haberte conocido en este momento, Andrés, con la información perfecta, con la presencia perfecta, con la energía perfecta, con la luz perfecta. Muchísimas gracias. muchas gracias a ti. Espero que os haya gustado, que siga añadiendo a ese caminito que estamos transitando, que sigamos añadiendo eso, la información justa del momento, de lo que brota. Así que es que no hay Mm, duda, es si está brotando, ¿no? sí, Muchísimas gracias, Andrés. a ti. Buenas Muchísimas noches. gracias. Feliz día a todos.